Hola Escorpio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a ver, Escorpio, vamos a sacar tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos el As de Bastos. Esta carta es fascinante, Scorpio, porque nos está hablando de darte una segunda oportunidad. Es un renacer, es volverte a reconstruir. Es donde la vida te vuelve a poner en nuevos caminos, te puede dar oportunidades, oportunidades que llegan, oportunidades que tú mismo estás buscando, Escorpio. Esta carta me gusta mucho porque también nos habla de que tienes la oportunidad tal vez de corregir algo o de hacer las cosas diferentes, pero al final del día con un resultado también muy diferente a lo que posiblemente ha, ha ocurrido anterior, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que te dice esta carta? Que necesitas aprovechar las oportunidades, Escorpio. Necesitas estar a la expectativa porque van a llegar cosas muy buenas para ti, pero para esto tú tienes que estar preparado, no solamente mentalmente, físicamente y energéticamente, sino que también veo que de pronto hay algunos pendientes que necesitas finalizar. Esto como una medida de, digamos, pues de estar disponible, ¿sabes? Para lo que se presente, de estar pues al tanto de lo que llega para que no haya nada que obstruya tu progreso, Escorpio. Veo que esa oportunidad viene pronto. Estamos hablando de días, a lo mucho un par de semanas, algo vas a recibir una noticia, una llamada, algo viene para ti. Así es que estate atento y como te digo, comienza a darle fin a los compromisos o a esos quehaceres que tienes pendientes. Tu siguiente carta tenemos este rey de espadas. Bueno, mira, Escorpio, yo no sé si tú estés como a la espera de alguien, de comunicación con una persona. Tiene que ver aquí con un ser amado. Yo veo una persona aquí que te piensa mucho, que te extraña, Escorpio. Es alguien que Es alguien que tiene sentimientos por ti y siento que son sentimientos fuertes, pero todavía no lo suficiente porque es alguien que se resiste. Esta persona, yo siento que ya has tenido algo que ver con esta persona, Escorpio. Es decir, si, o sea, ya hubo una relación o ya hubo una amistad, pero yo veo que esto es como ya algo más profundo, ¿sabes? Como si fuera una amistad, como que esta persona ya te conoce a ti de mucho tiempo. Lo que me dice esta carta es que esta persona te piensa, esta persona recuerda momentos contigo, Escorpio, donde has sido muy feliz, pero al día de hoy esa persona se resiste a, no sé si tiene que ver con comenzar una relación contigo, o de pronto es que esta persona se niega a aceptar lo que siente, podría ser también. Es una persona que está luchando consigo misma, es una persona que está luchando contra sus sentimientos. Y aunque esta persona puede ser que últimamente o te rechaza o es una persona que ha cortado comunicación contigo, puede ser que tú lo estés dando ya como algo final, ¿no? Como que esto ya llegó a su final, o decir, esta persona no siente nada por mí, me ha demostrado que no me quiere o que no me extraña, porque no me escribe, porque no me llama. Déjame decirte que está que se muere, esta persona está que se muere, y quiere esa oportunidad contigo, el nacimiento, o sea, esta persona realmente quiere estar contigo, Escorpio, pero aquí hay dos cosas muy importantes. Independientemente de que esta persona se resista a lo que sienta por ti y recordar lo que ha vivido contigo, es que esta persona
De entrada es alguien que ama mucho su libertad. Por principio de cuentas, hay que ser muy sinceros. Escorpio es una persona que a lo mejor tú la conociste en una fiesta o la conociste en un ambiente, ¿sabes? Es decir, con otras personas, eh, donde a esta persona le gusta también ser como el centro de atención. Entonces, veo que puede ser alguien que tiene miedo al compromiso. También siento que es una persona que es bastante inmadura. Y esta es como la causa por la cual siento que esta persona se revela o esta persona se resiste, ¿sabes? Como al estar contigo. Pero esta carta también, al tener aquí el as de bastos, nos habla de una segunda oportunidad para él o para ella. ¿Qué quiere decir esto, Escorpio? Que esa persona no va a resistir mucho. O sea, todas las trabas que esa persona se está poniendo, porque se las está poniendo ella misma para, vaya, para no avanzar, al final del día, ella misma la va a tener que derrumbar. Porque como te digo, esta persona te piensa y te piensa mucho. Y yo no veo que tarde, no tarda mucho en que tú sepas de él o de ella. Puede ser que para algunos escorpios esta persona ya ha tenido comunicación contigo hace poco tiempo y me dice que hay algo que entonces se está iniciando ya, ¿sabes? Puede ser que hay un escorpio ahí que me diga, hace algunos días, hace un par de semanas, he iniciado relación con esa persona. Bueno, si es eso, felicidades, porque yo siento que esto que viene para ti con relación a esta persona va a ser algo muy duradero, Escorpio, muy duradero. No siento que esta persona, a pesar de que, te digo, tenga algo de inmadurez, o sea, una persona de pronto que le gusta mucho, que ame mucho su libertad, siento que una vez que acepta el compromiso, es como que esta persona lo va a defender a capa y espada. Y esto me refleja también a la vez que va a ser algo muy bonito para ti, o más bien muy bonito para la relación, algo que puede prosperar y sobre todo te digo algo que va a ser mucho, muy duradero. Así es que prepárate para el amor, Escorpio. Tu siguiente carta, mira, la rueda de la fortuna. Bueno, esta carta nos dice muchas cosas, pero entrando en contacto con tu mensaje anterior, las cosas cambian. O sea, aquí nos está diciendo que esa persona va a cambiar. Esa persona cambia, Escorpio, definitivamente, para tener ese acercamiento contigo. Fuera de ahí, la rueda de la fortuna te está diciendo que esperes cambios importantes en tu vida. Esto tiene que ver ya con respecto a una situación que tú pudieras estar viviendo, Escorpio. Porque aquí, en este sentido, la rueda de la fortuna me refleja algo mucho más que tenga que ver con energético o que tenga que ver con tus deseos, con tus pensamientos. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, en este momento estás atravesando por una enfermedad, la rueda de la fortuna me está diciendo que viene una sanación o que viene una mejora para ti en tu salud. Si tú estás, por ejemplo, viviendo una situación de trabajo o de deudas, eh, ¿sabes? La rueda de la fortuna te cambia, es decir, cambia lo que tú estás, en lo que tú estás ahorita, en lo que a ti se te está limitando, en lo que tú estás sufriendo, Escorpio, es lo que la rueda de la fortuna llega a cambiar. Entonces todo depende cuál sea tu situación. Mientras para un Escorpio está viviendo un problema de, no sé, de trabajo, otro puede ser que simplemente tenga que ver aquí con una cuestión de estancamiento, ¿no? O como te digo, de enfermedad. Pero todo se resuelve a tu favor, Escorpio. Y siento que esto viene muy pronto. Hay muchos cambios. Mira, la rueda de la fortuna y el as de bastos que nos habla del nacimiento y la rueda de la fortuna, es decir, el cambio de posición en tu vida, te está diciendo que algo se aproxima fuertemente, en lo cual creo que la mayoría de Escorpio que se encuentre en una situación difícil, bueno, pues su vida va a dar un giro inesperado. Así es que espera prontas noticias. Tu siguiente carta tenemos aquí 5 de espadas. Mira, Escorpio, tú eres una persona sumamente inteligente.
Tú eres una persona que también eres bastante intuitiva. O sea, difícilmente a ti alguien viene como a quererte engañar o a mostrarte como una máscara, porque siento que antes de que esa persona se ponga esa máscara es como que tú ya la descubriste, ¿sabes? Sin embargo, lo que me está diciendo esta carta es que puede ser que aquí tú estés viviendo una traición o hay alguna situación de conflicto con alguien. Obviamente entiéndase que esa persona ha jugado, no ha jugado correctamente las cartas, Scorpio. Es decir, esta persona ha hecho trampa. Yo veo que alguien aquí quiso sacar mucha ventaja de ti. Y no solamente como queriendo quitar algo, quitarte algo, sino que también es como quererte dejar el mal con alguien. Entonces, lo que me dice esta carta es que de alguna manera tú vas a estar sacando ventaja de todo esto. Mientras esa persona piense que ya ganó, mientras esa persona piense que se salió con la suya, es como que tú silenciosamente vas a comenzar a mover tus cartas, ¿sabes? Para darle la vuelta a todo esto. Yo creo que vas a salir victorioso o victoriosa. Vas a sacar ventaja de una situación en la cual a ti se te está poniendo como el mal, ¿sabes? Entonces eres bastante astuta, Escorpio, y eso va a hacer que tú logres darle la vuelta a todo. Vas a salir ganando a final de cuentas. Te veo victoria para ti en esa batalla. Bien, tenemos aquí la carta de la luna. Mira, Escorpio, yo lo que estoy viendo aquí con esta carta es que hay una persona que se siente muy sola. Alguien que tiene que ver, es una persona muy cercana a ti. No sé si pueda ser de pronto digamos, si tú tienes todavía como a tus padres, Escorpio, o de pronto a lo mejor tú tienes hijos. Aquí me está diciendo esta carta que hay una persona que tiene un problema en este momento y que no te lo ha contado, ¿sabes? Y que se siente muy sola o que esta persona necesita ayuda, está atravesando por una situación muy difícil, pero esta persona se ha tenido que callar. O bien, puede ser que seas tú, Escorpio, que estés pasando por ese tipo de situación y tengas mucho miedo en hablar o simplemente es como que este problema no quieres compartirlo con tus seres queridos porque tal vez no quieres preocuparlos o no quieres verlos involucrados en esta situación. Yo veo que aquí algo se descubre y lo que tú estás viendo de pronto como que pudiera ser un problema, yo lo más bien relacionado con una ventaja, ¿sabes? Es como, dice, yo tengo un problema y no le quiero contar a nadie porque no quiero involucrar a terceros. Pero de pronto es que de alguna otra manera esto sale a la luz y más que buscar como un problema o buscarles un problema a esas personas, es como que, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una y tres, pues mucho mejor. Entonces siento que hay como unas alianzas, va a haber mucho apoyo, va a haber mucho apoyo y eso hace que que se salve la situación, ¿sabes? O sea, que todo se resuelve favorablemente. La rueda de la fortuna lo marca así. Todo se resuelve favorablemente. Ahora bien, si fueras de pronto, o si fuera de pronto alguien muy cercano que la está pasando mal o que tiene ese conflicto, siento también que te vas a estar enterando tú, Escorpio, y que tú con esa audacia que tienes, es como que tú le ayudas a esa persona a salir de ese conflicto. Entonces yo veo victoria ante una o la otra situación. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí la carta del carro. Puede ser que tú te has estado estancando en algo, Escorpio. Veo aquí como mucho trabajo que de pronto se ha tenido que pausar. O es que tú sigues trabajando, pero me dice que algo hay aquí que no se está moviendo o no está fluyendo. Lo que viene a decir la carta del carro
es que no te preocupes, porque puede ser que a lo mejor las cosas no estaban fluyendo y esto tú lo relaciones como un retraso. Es decir, es, esto que, este resultado que yo esperaba, como no llegó en su momento, retrasó todo, retrasó las cosas. Pues no es así. Bueno, no es que no haya sido así, que no haya sido la situación de esa manera, sino me refiero a que lo que dice aquí la carta del carro es que, o sea, sí hubo ese retraso, pero de la misma manera tú vas a recobrar nuevamente como el control. Tú recobras el control, Escorpio, y comienzas a avanzar con mucha rapidez. Así es que al final del día tú terminas, digamos, que alcanzando la meta, ¿sabes? O sea, alcanzando ese logro, como que las cosas te van a fluir muy rápido. O sea, vas a tener como esa ventaja de que las cosas se hagan o sucedan rápido y entonces terminas pues por resolverlo bien con éxito. Tal vez también si tienes a lo mejor un pendiente o un compromiso y tienes como ese temor de decir no voy a terminar o no voy a poder entregar ese trabajo o no voy a poder entregar ese compromiso a la fecha o a la hora que se había acordado, yo creo que sí, todo comienza a fluir con mucha rapidez y sobre todo con tu astucia, Scorpio, ¿sabes? O sea, tienes esa ventaja de ser una persona muy creativa y sobre todo una persona también como, ¿cómo decirlo? Pues una persona creativa, pero también, o sea, tener como esa habilidad de poder resolver las cosas, ¿sabes? Eres una persona muy práctica. O sea, como que no te enredas tanto con las cosas, sino que de una manera tan sencilla es como que resuelves todo. Y eso es lo que te da como esa ventaja para poder salir como de ese estancamiento o para poder darle prisa a algo que estaba tardando. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí la carta del ermitaño. Escorpio, yo estoy viendo con esta carta que tú sufriste una decepción muy fuerte. Me dice que tú perdiste algo o que algo se vino abajo, un proyecto se vino abajo por haber confiado en una persona. No sé si tenga que ver con un socio o tenga que ver con que tú le prestaste algo a alguien. O sea, yo veo que alguien o sea, tú le estás pasando mal de alguna forma. No es que se quiera culpar a las personas, pero de alguna manera es como que tú la estás pasando mal y no tendrías que estar tú en esta situación si no fuera por una persona que se aprovechó de ti o una persona en la que tú confiaste. Me habla aquí de una pérdida, una decepción. Entonces, hay algo aquí que tú tienes que resolver o que tú has venido resolviendo a consecuencia de esa situación. Pero la carta del ermitaño me dice que te concentres, porque en tus manos está la respuesta, es Escorpio. Ahora bien, yo creo que en poco tiempo tú vas a volver a ver la luz, porque tal vez ese estancamiento o esa situación que tú viviste te ha llevado a entrar en una profunda depresión o en una profunda tristeza o en un estancamiento muy profundo también que te ha costado mucho trabajo poder como levantarte. Entonces, prácticamente esto me habla de un sufrimiento que tú has tenido que atravesar a través de una lección de vida y que pronto tú vas a volver a ver la luz, Escorpio. O sea, tú vas a estar resurgiendo, como te decía al inicio de tu lectura. O sea, te marca el renacimiento. O sea, tú no te vas a quedar en la situación que tú te encuentras ahorita, Escorpio, tú no te vas a quedar. Yo veo que tú vas a comenzar a avanzar nuevamente, te vas a levantar, así es que prepárate, porque yo veo que el éxito te espera, Escorpio. Vamos a ver los signos que van a resonar con esta lectura. Veo a Virgo, a Aries, a Piscis, a Capricornio, a Tauro y a Libra. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 9, el 4, el 19, el 22, el 11, el 15 y el número 6. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra M, la H, la D, la O, la I
la J y la letra T. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Escorpio, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.